Suele decirse que uno es también aquello que admira o a quienes admira. Estoy con una de esas personas que me define en ese sentido, que es el periodista, politólogo y cuántas cosas más, Edgardo Moca. Con esas está bien, está Ya perfecto. con eso alcanza. Edgardo, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Bueno, con el caso de esta crisis que se ha desarrollado a partir del fallo del juez Griesa y de la convalidación del fallo por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, yo diría que estamos discutiendo el orden mundial. Puede parecer un poco pretencioso y sobre todo podría interpretarse como una muestra de sensación de importancia nacional, porque es la Argentina la que está involucrada en este tema, pero yo creo que es un test, creo que ha salido a la superficie, en este caso a una superficie judicial, un problema muy importante que se viene dando en el sistema mundial, yo diría sobre todo a partir del 2008-2009 con la crisis de las subprimes, que es una cierta crisis de gobernabilidad, digamos. La crisis de gobernabilidad que consiste en una especie de permiso universal que tienen los grupos financieros para actuar en el mundo, con el respaldo de gobiernos casi en su incondicionalidad adeptos a sus políticas. Lo estamos viendo en el caso europeo, de regímenes políticos prestigiosos, de partidos políticos con una profunda tradición popular y democrática, que han quedado colonizados por la voluntad y por el orden impuesto por estos grupos. De alguna manera, si uno ve la factura de cómo se fue dando el conflicto de los buitres con Argentina, uno podría decir, haciendo una imagen un poco brutal, que Singer parece tener más poder que Obama en los Estados Unidos y que en general las clases políticas, las encargadas de administrar la gobernabilidad del sistema capitalista global, están defeccionando a manos de los poderes económicos. Entonces, si llegara a prosperar, yo tengo una fe enorme, Víctor Hugo, que esto con la presión, con la movilización estatal, popular, en los países que vienen apoyando a Argentina, se le puede encontrar una solución razonable. Pero si se insistiera en una solución irracional, en una solución absolutamente acomodada a los intereses de un grupo de financistas que es cierto que desde el punto de vista individual son marginales, no expresan a la gran mayoría, necesariamente a los más poderosos del sistema financiero, pero el caso sí expresa un problema, porque si se toma el caso argentino como un antecedente válido, el fallo de Griesa, estaríamos ante una virtual enajenación del poder soberano de los estados a manos de los acreedores financieros, ¿no? Y esa enajenación que un nuevo mundo de BRICS, de adhesión a la causa de la Argentina, en este caso de los fondos buitres, que le sale al cruce. Ese es el nuevo orden que se empieza a insinuar. Yo creo que hay que ser moderado, no en el sentido del apoyo, yo en el caso del apoyo, mi apoyo es pleno a estas iniciativas, moderado en cuanto a las expectativas inmediatas que tiene todo esto, porque esta es la respuesta a la crisis del 2008. La respuesta es que países, caso Rusia, caso China, que parecía que encontraban un lugar natural en el nuevo mundo neoliberal, donde Estados Unidos podía ser primus inter pares, pero podía haber un lugar para los poderosos de otras regiones, han encontrado que no hay lugar, que el lugar ya está ocupado, que hay una especie de ideología fundamentalista. Estados Unidos suele hablar del fundamentalismo como razón de la guerra, como razón del terrorismo, pero si uno analiza la Corte Suprema de los Estados Unidos, el ala más ultramontana del Partido Republicano de los Estados Unidos, el Tea Party, si ve el lenguaje que se habla en esos medios, en esos ámbitos, no es un lenguaje no es tanto el lenguaje de gente poderosa en el mundo, sino de gente que ya ha llegado a confundir al mundo con su propio ser, con sus propios intereses. Entonces, está en juego la cuestión de los estados-nación. En los años 90, cuando uno decía el derecho soberano de la nación, parece que acudía a una imagen paleolítica, algo que ya se había cerrado. Sin embargo, hoy la nación reaparece en todos lados, reaparece en lo positivo, en la reivindicación de los recursos naturales, de la soberanía, y también reaparece desgraciadamente en Europa por la vía también de cierto fundamentalismo nacional, ¿no? ¿Y cómo hace el mundo, la gente, para entender lo que está sucediendo si entre los hechos, entre esa realidad tangible y las soluciones que pudieran registrarse, tenemos nada menos que a los medios de comunicación? Yo creo que lo que puede hacer la gente, lo que pueden hacer los pueblos es lo que de alguna manera se está haciendo, lo que están haciendo particularmente los pueblos de nuestra región, los pueblos de la UNASUR, que es poner en la escena política las querellas, desnudar que no estamos todos de acuerdo. Si uno mira cómo están cubriendo los medios de comunicación el tema de los fondos buitres,
Por supuesto que hay interés, y no un interés meramente ideológico, sino que, como se ha comprobado en los últimos movimientos que hemos asistido en la Argentina, hay poderes y hay plata puestas a favor del lobby de los fondos buitres. Pero más allá de ese lobby y de ese interés directamente mercantilista, existe una base de fundamento, una idea sobre el mundo, que es una idea que está anclada en los años 90, que está anclada en la época que ahora van a ser 25 años de la caída del muro de Berlín y la especie de aparición de una Pax imperial donde no iba a pasar nada, donde ya estaba todo repartido, estaban las cartas claras. En Argentina en ese momento el gobierno de turno, los dos gobiernos de turno de esa época, sostuvieron que el único lugar viable para la Argentina era como furgón de cola de los grandes intereses de Estados Unidos. Bueno, esa visión del mundo como un mundo donde ya las ideologías no existen, la política y las confrontaciones no existen, existe un solo mundo, todavía hoy se sigue utilizando, y es el fondo, es el repertorio, digamos así, ideológico, imaginario, que los medios, con lo cual los medios siguen insistiendo con la gente. ¿Cómo meterse con los poderosos? ¿Cómo desafiar a los poderosos? ¿Con base en qué recursos? Y los recursos se hacen al andar. Los recursos no es que están ahí al alcance de uno. Cuando Argentina dice, yo voy a pagar la deuda en condiciones de dignidad para el pueblo, para desarrollar las fuerzas productivas, para recuperar un país que está diezmado, no tenía la carta, el mapa de todo lo que iba a ir ocurriendo. No sabíamos que iban a llegar a existir los BRICS y que Argentina iba a tener un lugar aledaño, cercano, y que iba a existir la Laguna Sur y que iba a existir el fenómeno venezolano y boliviano. Pero todas las acciones se fueron enderezando sobre una brújula, que es defender lo propio, defender la soberanía, y eso fue encontrando naturalmente su cauce y su camino, ¿no? ¿Cómo hacer para que los pueblos se encolumnen en general con esos pronunciamientos de los gobiernos ante una batalla cultural en la que ellos han sido tan dominantes? Yo creo que, por lo menos pensando en los pueblos de esta región y pensando en la UNASUR, hay un gran papel que, por supuesto, estoy seguro que va a ser llevado a fondo por parte de los liderazgos. Es decir, no hay una fe en lo espontáneo, no hay una fe en que las sociedades por sí solas van a ver, en el caso argentino, un caso testigo que vale la pena realmente jugarse, porque está en juego la vida de todo el continente, de toda la región, sino que los liderazgos, uno piensa, vio las caras de los líderes de la UNASUR en la reunión reciente con los BRICS, vio la cara de Dilma, la cara de Maduro, la cara de todos los que participaron, y la convicción que se ha ido conformando en estos años de que no hay un destino para Ecuador o para Venezuela o para Bolivia o para Argentina por sí solo. No hay la amistad de cualquiera de nosotros con los poderosos y desde ahí pretender sacar ventajas, sacar tajada de esa posición estratégica mejor, como alguna vez el propio gobierno argentino de los 90 especuló. La única carta de salvación nuestra es la unidad latinoamericana, la única carta es la continuidad y la profundización de los proyectos transformadores populares que no la están pasando nada sencillas. No la están pasando nada sencilla y no es casual, porque para los poderosos de la tierra lo que está ocurriendo aquí es una anomalía. No le perdonan ni siquiera a Dilma Rousseff, que es una posición verdaderamente sensata, además propia de un país que integra ya, que es un actor global. No le perdonan la más mínima solidaridad con los pueblos, con los países que buscan otro camino, que no es un camino como el de hace 25 años en la época de la Guerra Fría, con una cartografía rígida, que ya se sabe que se va hacia allá o hacia el otro lado, sino que es un camino que se hace al andar, se hace con la experiencia de no dejar que nos pisoteen, de no dejar que nos arrinconen, de unirnos para evitarlo. No obstante, advierto una dosis de esperanza importante en tu discurso. Sí, la esperanza tiene que ver con la tendencia, Víctor Hugo, porque si uno tomaba estas cosas a fines del siglo XX, el panorama era desolador. El panorama era este mismo, pero multiplicado por la ausencia de alternativas y por la ausencia de liderazgos. Cuando yo reconozco que tengo fe, no lo hago, no lo digo en un sentido de seguridad pretenciosa o altanera. Lo digo porque el movimiento que está ocurriendo en el mundo, que China y Rusia vengan la misma semana a la Argentina, que haya acuerdos de sostén de las reservas internacionales de la Argentina para estabilizar la moneda, que haya acuerdos de orden energético, de producción y demás con países donde vive un porcentaje altísimo del planeta, me hace pensar que no estamos solos y que estamos bajo liderazgos con los que se puede realmente confiar, ¿no? Gracias por ayudarnos a entender y por dejar también una semilla de esperanza. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Edgardo Moca. Amigos, nos reencontramos la próxima semana en Voces de Cambio y será un verdadero gusto hablar de nuestra América Latina profunda y buscar caminos
buscar de alguna forma en nosotros mismos la posibilidad de que esas voces de cambio lo produzcan de verdad. Hasta la próxima, Dios mediante. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante, la ración del mundo insaciable.